Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Mi nombre es Jesús Gómez Baena, me dedico a la ópera y vamos a intentar pasar aquí un rato resolviendo cuestiones a ver qué se puede hacer. He dormido muy poco en estos días y puede ser que haya algún lapsus entre preguntas, pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible dentro de lo que tengo. A ver, empezamos. No sé si tengo que estar leyendo la pregunta o Dani me la pone. Pero vamos, voy a hablar un poco por encima y ya lo vemos. ¿Quién es Jesús Gómez Baena? ¿Qué fue lo que te llevó a dedicarte a tu profesión y cuáles fueron tus mayores influencias? Pues bueno, digamos que soy una persona que ha tenido la suerte de que su vocación tiene salida profesional y he podido volcar mis estudios y mi actividad profesional en ello, que en este caso es cantar ópera. ¿Cuándo se manifiesta esto? Pues esto se manifestó en dos etapas de mi vida. La primera, cuando era un bebé pequeño, se dieron cuenta en casa que cuando sonaba ópera en la radio o en la televisión, este niño que era muy llorón, pues se callaba y se ponía a escuchar. Entonces mi familia se dio cuenta y empezó a potenciar esta faceta. Primero ganaban ellos porque el niño se callaba de tanto llorar y segundo, pues también el niño se aprovechaba de que le gustaba lo que oía. Y tengo aquí el primer disco que me regalaron, que es este de aquí. Esto fue en el año, pues, vamos a ver, que fue un regalo que me hizo mi abuelo. Pues en el año 90, que seguramente, bueno, seguramente no, muchos de los que estáis viendo este vídeo no habíais nacido y esto fue hace 30 años ya. Así que os podéis imaginar. Fue un disco de Pavarotti, es un disco de Pavarotti doble, maravilloso, se lo recomiendo a cualquiera porque esto es totalmente atemporal. Y esto fue a mí lo que, digamos, mi primer contacto con la ópera. Luego ya lo retomé cuando tenía 17, en mi versión de Jesús adolescente, que tengo una foto por aquí. No sé si llego a poder alcanzarla. Esto era yo. Esto era yo con 17 años. Y esta versión de mí pues fue invitada a un ensayo de ópera. Por aquel entonces a mí siempre me han gustado las voces grandes, me gustaba Tom Jones, me gustaba Nino Bravo, pero nunca había tenido un contacto directo con la ópera. Tocaba un poco el piano, había hecho un poquito de elemental de piano cuando era más pequeño y esta oportunidad de poder presenciar ópera en directo me impactó tanto que dije que tiene todo lo que quiero en una profesión, ¿no? Tienes la parte artística, la parte creativa, pues el instrumento vocal no está predefinido y uno puede configurarlo ciertamente desde la propia naturaleza, pero tienes bastantes posibilidades, ¿no? Creativas. Y luego es un arte maravilloso y puro, porque no se altera por la tecnología. Una persona oye una voz al natural, con músicos al natural, y me parece que es una cosa que impacta y que pocas artes tiene así en directo, ¿no? Sacar un resultado en directo es algo para mí muy, 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 muy emocionante. ¿Y cuáles fueron tus mayores influencias? Pues después de este señor de aquí, después de este señor, vino este señor también, Juan Diego Flores, que además lo tengo firmado. Me impactó muchísimo el tipo de canto que tenía, la limpieza, todo. Me parece que es un cantante completísimo y a todo el que no conozca su trabajo lo invito a escucharlo. Juan Diego Flórez, con Z al final. Aquí lo dejo. Vale, seguimos. Sabiendo que tu registro es de tenor, ¿podrías explicarnos en qué consiste un registro, las diferentes tipologías en las que suele dividirse el registro vocal, soprano, tenor, etcétera? ¿Y cuántos tipos de tenores? Dani, te has pasado, ¿eh? Dani, esto parece un examen de acceso ya a la plaza de profesor de conservatorio. A ver, ¿podría explicarnos en qué consiste un registro? Vamos a ver, la anatomía vocal permite
albergar una serie de notas, ¿no? Que luego estas notas, mediante la técnica vocal, se pueden ampliar. Hay que diferenciar entre dos conceptos. Una cosa es el ámbito vocal, donde una persona se puede, digamos, o sea, puede ofrecer desde la nota más grave a la nota más aguda. Y otra cosa ya es el registro. ¿El registro qué quiere decir? El registro determina en qué notas esta persona está más cómoda cantando, ¿no? Podemos dividirlo en vamos a hacerlo un poquito más extenso, en 6 registros. En la parte femenina tenemos desde la más aguda a la más grave a soprano, luego tenemos la mezzo soprano y luego tenemos la contralto, ¿vale? Soprano es la más aguda, mezzo soprano digamos que está un poco entre medias y la contralto directamente ya casi no hay. Es muy complicado encontrar una contralto, suelen ser mezzosopranos que abarcan ese repertorio, pero sería una voz ya bastante grande y grave de mujer. Luego tenemos la misma clasificación en las voces masculinas. Desde la más aguda tenemos, voy a hacerlo al revés porque me he dado cuenta que lo estaba... Tenemos tenor, la voz más aguda, luego tenemos barítono, que sería similar a mezzosoprano en la mujer, luego tenemos el bajo, que habla así normalmente un bajo... Ya hablando ya sabes lo que hay. En el cambio los tenores hablamos con esta voz de pito que bueno. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la voz de tenor, la voz de barítono y la voz de bajo. ¿Cuántos tipos de tenores? Vamos a empezar un poco por la tesitura del tenor. El tenor, digamos de manera categórica, hay un estándar más o menos, aunque luego hay muchas variables, que debe de abarcar, digamos, en tesitura, desde el tercer do del piano, empezando por los graves. O sea, uno se va a un piano y dice, pues del primer do, segundo do, tercer do. A partir de ese, tenemos que sumarle 2 octavas. Sería el siguiente do y el siguiente do. Tenemos ese ámbito. Luego esto es variable. Realmente de ese ámbito útil, dependiendo del repertorio que te dediques, suele ser, en vez de un poquito, quizás desde el do hasta un si bemol, más o menos. Hay óperas que te exigen el do, hay óperas que te exigen el re sobreagudo y alguna muy rara, hasta el fa sobreagudo por encima de este do. ¿Qué ocurre? Que dependiendo del repertorio que se haga y de las características que tenga el repertorio, podemos clasificar la voz de tenor en varios aspectos. Esto va a determinar los roles que puede asumir esa voz. ¿Por qué? Tanto por color, tanto por características, tipo que pueda hacer coloraturas, que son ornamentos con la voz, facilidad de ataque a agudos que sean rápidos, que no se puedan preparar, o por ejemplo el volumen, que es muy importante al contar con una orquesta en las representaciones. Pues una voz que tenga un volumen más contenido no se va a poder enfrentar al repertorio que exija una orquestación más grande, ¿no? Va a ser tapado. ¿Qué tenemos? Empezando por la clasificación más ligera, pues valga la redundancia, el tenor ligero. El tenor ligero es una voz que presenta un volumen comedido, un timbre que podríamos clasificar como el más blanco, entre comillas, dentro de la tipología de tenores. No es un tenor que presente una voz demasiado tampoco brillante, ni una voz demasiado escuilante, como se dice en terminología italiana, que es una voz que pincha, ¿no? Es una voz que presenta la tesitura, pero suele tener tendencia a ser una voz un poco más blanca. Este tipo de tenor pues se puede encontrar en repertorio, digamos, en un repertorio de Rossini un poco más ligero, y en un repertorio también suele presentarse en repertorio inglés, de Händel, de oratorio sobre todo también. En oratorio suele ser muy presente. Después de este tenor tenemos el siguiente, que sería pues un tenor ya con un poquito más de peso vocal, un poquito más de proyección en sala de la voz, con una voz mucho más rotunda, que sería el lírico ligero. El lírico ligero es un tenor que sigue teniendo facilidad para dar agudos, pero presenta un color más robusto. Aquí ya empezamos a encontrar lo que para mí considero una mezcla bastante equilibrada, donde encontramos un tenor que tiene facilidad también, puede tener facilidad para tener agilidades y hacer coloraturas bastante complejas, donde empieza a tener sonoridad en sala, tiene un buen impacto vocal en sala,
y tiene un buen rango de repertorio. Se suele mover entre un repertorio belcantista, con Rossini, Donizetti, Bellini, hacia un repertorio que empieza a ser romántico, por ejemplo, francés. Los Gounod un poco más ligeros, puede hacer quizás un Romeo y Julieta, puede hacer un Nemorino de Donizetti, y ese sería más o menos el ámbito. Y en tesitura se mueve prácticamente igual. A veces hay una pequeña contradicción y la gente piensa que el tenor ligero suele tener como más agudos que el tenor lírico ligero al ser este más pesado, pero los tenores lírico ligeros suelen presentar la mayor tesitura dentro del rango vocal por la tipología. Ya esto aquí influye el tamaño de las cuerdas, el grosor y muchísimas cosas que tampoco vamos a entrar. Después del lírico ligero, ¿qué tenemos? Pues si teníamos el ligero y luego tenemos el lírico ligero, tenemos ahora el lírico. El lírico es un tenor que abarca muchísimo repertorio, ya es un repertorio más pesado. Las historias que cuenta el tenor lírico ya suelen tener un poco más de drama y empezamos a encontrarnos pues con el Rodolfo de la Bohème, el Alfredo de la Traviata y así una serie de repertorio muy conocido en el ámbito operístico. Después del lírico que tenemos el lírico espinto, ya un tenor un poco más grande, es un tenor que requiere, vamos a decir, más carne vocal, tiene más volumen y suele empezar a hacer papeles más veristas. Podemos encontrar el Don José, por ejemplo, de la Carmen. Y por último, estoy haciendo la clasificación muy resumida, tendríamos el tenor dramático. El tenor dramático pues es el típico de, por ejemplo, Otelo. Es un tenor que ya presenta un timbre casi baritonal, tiene un sonido descomunal y lo encontramos principalmente, el tenor dramático en la ópera italiana sería Otelo y luego el Helden tenor, que sería el homónimo en ópera wagneriana. Son tenores que tienen una potencia descomunal porque tienen que saltarse en la orquesta que presenta mucho color de metal en los vientos metales y se hace muy complejo si no tienes esta tipología sonar en un repertorio así. No sé si me estoy explicando bien, pero espero que sí. ¿Cuál es el pasaggio en la voz y qué es el fiato y cuál es su importancia en el canto? Vale, dentro del propio registro vocal tenemos varias áreas. Vamos a simplificar un registro grave, un registro medio y un registro agudo. Si lo pensamos como secciones individuales, entre el registro grave y el registro medio y el registro agudo, va a haber una pequeña fisura sonora. Esa fisura sonora va a necesitar de un puente que ancle los registros. Entonces, aunque la gente se suele, digamos, centrar mucho en el pasaggio agudo, yo considero que también hay un pasaggio en el registro del grave al medio, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los formantes del sonido empiezan a generar otro tipo de, vamos a llamarlo excitación armónica. Se crea un armónico diferente. Entonces hay que conseguir que en el paso de un registro a otro la voz siga siendo homogénea, manteniendo las propiedades de color, de timbre, de brillo. Y aquí se hace un ejercicio fundamental en las notas de paso, vamos a llamarlo así, que son varias notas donde la frecuencia sonora no acaba de encontrarse cómoda ni con una ni con otra, y hay que conseguir aquí el hecho de mediante un equilibrio la voz siga fluyendo a lo largo del registro. Es mucho más presente entre el registro medio y el registro agudo porque es más evidente que si no se resuelven esas zonas la voz empieza ya a romperse, a craquearse y no hace posible el canto. Entonces, mediante un estudio previo de la voz, se adecúan, por ejemplo, las vocales. La A ya no es tan abierta cuando se está haciendo un paso de un registro medio a un agudo. Se intenta buscar una A más homogénea entre la O y la A. La E también se oscurece un poco. La I suele mantenerse más o menos, aunque también tiene una tendencia a tirar hacia la U francesa. Y es un trabajo previo que hay que hacer si se pretende mantener toda la totalidad del registro. En las voces como por ejemplo los tenores, eso es un trabajo muy meticuloso, pues normalmente los agudos no se suelen presentar de manera natural. Hay gente que tiene unos dones increíbles y los tiene, y otros pues como yo que no los tenemos y hay que trabajarlos. Entonces el control de las zonas de paso se hace una tarea fundamental. ¿Qué es el fiato? Bueno, pues el fiato
se traduce literalmente del italiano como aliento y es la capacidad de poder cantar frases largas sin respirar entre medias, ¿no? Es como cuando alguien oye una voz y dice, ¡ay, es que tiene unos pulmones tremendos! Bueno, pues esto sería el fiato. Se puede presentar de manera natural, hay gente que tiene mucha facilidad para cantar frases largas desde que empieza en el mundo del canto. En este caso, por ejemplo, yo sí he tenido siempre esa facilidad. Desde que era muy pequeño he tenido buena capacidad respiratoria y no ha sido una cosa que he tenido que realmente trabajar demasiado. Pero para las personas que a lo mejor no tienen esta facilidad, existen tablas de respiración que consisten en, pues, mediante una inspiración durante X segundos, uno realiza el ejercicio, luego una vez que ya tiene los pulmones con aire, mantiene la posición sin realizar un bloqueo glótico, sino desde el diafragma, y de ahí pasa otra vez a la expiración. Estas tablas se pueden ir aumentando y valen tanto para cantantes como para instrumentistas de viento. La importancia en el canto, bueno, pues la importancia en el canto supone que un cantante que tenga un buen fiato va a poder realizar mucho más cómodo, abordar mucho más cómodamente más cómodamente las frases largas que requiera un área. Hay repertorio, como por ejemplo en el bel canto, que requiere mantener frases larguísimas. Me viene a la cabeza, por ejemplo, también el clasicismo, el Don Giovanni de Mozart, el Mio Tesoro. Tiene unas frases inmensas, llenas de coloraturas y de notas mantenidas, que tener un buen uso del fiato pues mejora muchísimo la experiencia de poder abarcar este tipo de repertorio. ¿Cuáles son los papeles que has interpretado y que has podido aprender de la psicología y el carácter de cada una de ellas? ¿Cuál ha sido el personaje operístico que más te ha costado técnicamente y psicológicamente? Bueno, a ver, en la mayoría de los papeles profesionales que he podido desempeñarme han sido papeles en la ópera que se pueden llamar coprimarios o papeles secundarios. Eso en ámbito profesional. Luego en ámbito académico sí he tenido la suerte de poder montar papeles principales. ¿Y cuáles han sido? Pues digamos en roles secundarios pues he tenido la suerte de poder cantar en el Trovatore el Ruiz, en Nabucco el Abdalo, en Fidelio pues el papel de preso y cosas así, que son intervenciones, vamos a llamar breves, entre comillas, pero que también requieren de una profesionalidad. Pues sales en un momento de la ópera donde la ópera ya está arrancada y tienes que intentar mantenerte al mismo nivel de compañeros que llevan ya cantando 20 minutos, media hora, una hora en escena, entonces se hace complejo. Luego, ¿qué papeles he montado? Bueno, pues he podido montar, por ejemplo, el Belmonte del Rapto del Serrallo, he podido montar algunas obras del Nemorino de Lisir, he coqueteado, entre comillas, con alguno de la Traviata, aunque me viene demasiado grande ahora mismo. Y, espérate que me estoy yendo por las ramas. Vale, ¿y qué has podido aprender de la psicología y el carácter de cada uno de ellos? Bueno, cada papel te aporta algo diferente, cada papel es diferente. Cada papel es diferente por dos hechos. El primero porque evidentemente cada rol se presenta de una manera diferente, tiene unas características diferentes psicológicas y físicamente del personaje, pero además también el rol hay que adecuarlo a la personalidad de uno. Uno, por ejemplo, si tiene una personalidad extrovertida, no puede pretender ser otra persona en el escenario. Evidentemente, sí vas a ser otra persona en el sentido de que estás interpretando un papel, pero tienes que intentar, dentro de las herramientas que uno dispone, hacer ese papel tuyo, entre comillas, ¿no? Tampoco nos vamos a inventar nada nuevo. Psicológicamente se hace un trabajo previo, estudiando la narrativa, estudiando, pues, este personaje quién es en la obra, de dónde viene, a dónde va, cómo se comporta, las anotaciones del libreto, etcétera, para intentar ofrecer la versión más completa del personaje. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué importancia tiene para un cantante de ópera conocer de primera mano el arte dramático y la expresión no verbal con el fin de representar mejor su personaje? Pues básicamente lo mismo. Uno en un escenario muestra una proyección corporal de lo que es el personaje y pues tanto la postura corporal que utilizas, las intenciones en la forma de fonar el canto. Si es un personaje más malicioso va a tener
pues quizás una personalidad o una apariencia más oscura. Si es un personaje cómico, vas a intentar estar todo el rato un poco más extrovertido, dependiendo de la escena. Y digamos que este es el trabajo del arte dramático. Existe la figura del director de escena, que nos guía y nos propone cosas, a veces más lógicas, otras veces menos. Y es un trabajo que se suele hacer de manera conjunta, donde, donde participa pues el propio trabajo que uno trae de casa, sumado a lo que ya te proponen en la escena. Eh, a ver, a un día de hoy perviven muchos prejuicios acerca de la ópera, como que esta sigue siendo solo afín a una determinada clase social. Vale, ya sé por dónde va. Vale, sobre la gente joven, ¿qué pienso sobre ello? Vamos a ver, vamos por parte. Que Dani hace unas preguntas tremendas, ¿eh? Esto parece el diario. Bueno, a ver, pregunta de ABC, totalmente. Eh, Prejuicios, sí, los hay. Los hay. La gente piensa que la ópera es algo muy aburrido. O la gente piensa que la ópera es algo que no van a entender, sobre todo la gente joven, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al final la música tiene un lenguaje universal que cuando le damos la oportunidad de, de poder ser atendido, nos damos cuenta de que no es necesario tanto aprendizaje ni tanta parafernalia a la hora de poder visitar pues una función de ópera, ¿no? Prejuicio de la gente joven. Yo considero que hay mucha presencia, sobre todo en medios y tal, de los grandes divos de la ópera, ¿no? Y claro, cuando una persona tiene 15 años y ves que hay un señor que tiene 55 cantando una ópera, que a lo mejor tiene que hacer de joven y demás, no sé si no se llega a sentir identificado, no lo ve como una profesión que puede abarcar una persona joven, sino lo ve como algo ya para gente mayor, ¿no? Y esto es uno de los primeros prejuicios. Luego también está el tema de la disposición de entradas para gente joven. Yo he tenido la suerte de trabajar en teatros de Francia y de Suiza, de Luxemburgo, en producciones bastante bonitas. Y es algo que me sorprende cuando uno está cantando y ve en el público gente muy joven. Aproximadamente casi un 30% del aforo es gente muy, muy joven. Y cuando digo joven es gente de 15 a 25 años. Incluso niños. ¿Por qué? Porque hay una política muy fuerte para apoyar este tipo de emprendimiento. Se entiende que la ópera necesita pues, un cliente habitual y se hace un ejercicio fuerte por invertir en la gente joven, que de alguna manera va a ser las personas que van a mantener este arte durante mucho tiempo, ¿no? Pues desgraciadamente el público de 70, 80 años pues tampoco nos va a poder acompañar durante demasiado tiempo, desgraciadamente, y hace falta de una renovación. Entonces ahí hay políticas por ejemplo, por 5 euros uno puede ver una ópera en primera fila con todas las garantías y todas las calidades posibles, y eso hace que enganche. Luego también el tema del dinero, ¿no? El precio. Para la gente ya que tiene una edad media que no puede, por ejemplo, aprovecharse de descuentos y demás. Una ópera a lo mejor te puede costar desde una entrada promedio de 75 euros a una entrada promedio de 25. Hablamos en teatro, pues así es. Villa Marta, Teatro Cervantes, Maestranza de Sevilla, si ya te vas al Real vale un poco más. Pero si uno analiza lo que vale una entrada de Ricky Martin, de Melendi, más o menos está por ahí. Y encima la ópera nos ofrece un espectáculo donde hay música en vivo, sin microfonía, y donde tenemos una orquesta con 60, 70 maestros, dependiendo de la configuración de la ópera. Entre 50 y 70, vamos a decir, si es una ópera más ligera o es una ópera más densa. Maestros en la orquesta, además tenemos un coro de 50 personas cantando, tenemos solistas de todo el mundo que hay que organizar, se hace un trabajo previo de 3 semanas, 2 semanas antes, y al final la entrada no... Si uno se pone a repartir un poquito de esos 70 euros a cada uno, se da cuenta que le sale bastante rentable. Los títulos del pasado. A ver, los clásicos siempre funcionan. Uno está en su casa y tiene predilección por ciertas películas, y cuando la ponen en la tele, aunque la ha visto 500 veces, la vuelve a ver 501 veces más. Yo no estoy en contra del tema de los grandes títulos, porque me parece que son maravillosos y que están hechos pues, para que prosperen en la eternidad.
una Traviata, o que puede tener a día de hoy, pues, no sé, 150 años o más, o títulos como el Orfeo de Monteverdi, ¿no? Que si no me falla la memoria, de 1607 creo que es, pues imagínate, 40 años, ¿no? En cartelera. Titanic seguramente sea una de las películas más taquilleras de la historia y no creo que lleve más de 25 años o 20 años en el cine y creo que es demasiado lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces me parece algo maravilloso. Lo que sí hay que hacer es apostar por género también nuevo, por compositores que proponen nuevas formas y nuevos títulos, porque creo que hay que tener una continuidad. Al final la industria de la ópera debe de ser próspera y hay que intentar buscar un equilibrio entre grandes títulos para darle la seguridad al abonado de que con su abono va a tener la garantía de poder disfrutar de títulos que ya conoce, pero a la vez habría que apostar también por títulos nuevos, que me consta que lo hay de gran calidad, con gente muy preparada, que no te venden un rollo chino, sino cosas muy bien hechas. Y esto creo que es una cosa que se está desatendiendo un poco en España. Así que esa sería mi postura respecto a este aspecto. Vamos a ver, ¿qué más hay por aquí? Todavía nos queda la mitad, creo, ¿eh? Madre de Dios, y llevamos 26 minutos ya. Es que también yo me enrollo que no veas. Ya en su panfleto satírico, El teatro a la moda, Benedetto Marcello satirizaba sobre el peso que había ido adquiriendo. Ah, vale, los divos. Siguen los divos. Pues mira, yo creo que la figura de los divos es algo que se está extinguiendo poco a poco. Todavía existen divos, sí existen divos, es verdad. Eh, Hay personas que gozan de esta categoría o este estatus en la ópera, pero digamos, en mi trayectoria, que llevo cantando desde los 18 a los 22 años que tengo, a los 31, he visto compañeros magníficos que están haciendo trayectorias impresionantes. Yo siempre pongo el ejemplo de trayectoria exquisita del tenor jerezano Ismael Jordi, que me parece un ejemplo a seguir para todo aquel que se dedique a la ópera, porque encontramos un tenor que canta en los mejores teatros del mundo y sin embargo es un compañero y una persona excepcional. Todo esto facilita muchísimo el trabajo de las producciones, pues tener un divo en la compañía es problemas a la hora de ensayar, llega siempre más tarde en los días de la producción, cuando los compañeros llevan ensayando a lo mejor una semana y media, él llega para los últimos días, hay mal ambiente, va siempre en contra de la garantía de trabajo y es algo que se está extinguiendo. Afortunadamente cada vez son más las personas profesionales que entienden que es un trabajo como otro cualquiera, que gozan de una oportunidad privilegiada de poder estar en los mejores teatros del mundo, pero se está extinguiendo esta dinastía de divos arrogantes. Yo creo que los divos han pasado a otros géneros musicales como el pop y lo encontramos en gente como Justin Bieber, Beyoncé y demás, que son personas que parece que viven un poco fuera de la realidad, ¿no? Gente excéntrica, gente que, bueno, en fin. Pero en la ópera creo que se está extinguiendo, ¿no? Bastantes preocupaciones tenemos ya en preparar un repertorio complejo de por sí como para estar no sé, complicando más las cosas. ¿Qué piensas acerca de la dirección de escena? ¿Te gusta que esta sea historicista o apueste por un ambiente actual? Bueno, me gusta que sea coherente. Yo creo que debe ser coherente. Si vas a proponer una nueva, por ejemplo, un nuevo Rigoletto y vas a considerar que el duque de Mantua, que es un fiestero que estaba en el Palacio de Mantova haciendo fiestas y liándola y tal, pues me lo vas a poner ahora como, pues no sé, un fiestero moderno en Ibiza haciendo, pues si me lo vendes bien y funciona, yo lo compro. Ahora, lo que no veo consecuente es cambiar ya la propia historia. O sea, si es una persona que ha muerto de tuberculosis, como en el caso de la Traviata, pues muere de tuberculosis. No me la pongas calva al final de la obra porque ha muerto de cáncer y porque se ha desarrollado todo en vez de
los ámbitos parisinos, pues no sé, en un hospital de mala muerte. Eso ya no me gusta, ni tampoco me gusta cuando se propone a los cantantes hacer cosas ridículas. Yo recuerdo un caso de los dioses donde se proponía que el Sifrido se colgara boca abajo y cantara boca abajo, un hombre con 55 años que podría pesar casi 110 kilos. Me parece incoherente y aparte no se pudo ni hacer porque cuando la escena va en contra de la propia ejecución interpretativa de la obra, ya para mí no tiene sentido. Pero sí es verdad que he podido encontrar producciones muy interesantes. Recuerdo un Il Trovatore que hice en Francia, ambientado en la guerra de bandas de los años 70-80 americanos. Y era muy interesante porque estaba basada en películas como Taxi Driver y demás. Y ciertamente mantenía la estética de la obra de, pues, lo que viene siendo Manrico contra el Conde di Luna, que son dos estados encontrados. Bueno, pues funcionaba. Estéticamente era espectacular, había un escenario en llamas, giraba todo y la gente lo disfrutó muchísimo. Por lo cual, si la escena es coherente, yo lo compro. ¿Qué opinas de la confrontación entre las corrientes belcantistas y veristas en el mundo de la ópera y de cómo estas hicieron cambiar la técnica del canto? ¿Podrías explicarnos en qué consiste estas dos corrientes? ¿Confrontación en qué sentido? Vamos a ver, yo creo que son géneros, es verdad que son diferentes en su tipología, pero plenamente compatibles, ¿no? Por un lado tenemos el bel canto, que suele estar basado en historias, vamos a llamar un poco más históricas, ¿no? Tenemos I Puritani, por ejemplo, de Bellini, o en historias un poco más fabulosas, ¿no? Sobre fábulas como Elixir de Amor y demás, o El Barbero de Sevilla. Y luego tenemos el verista, que se basa en historias crudas de la realidad. Cavalleria Rusticana, Pagliacci. ¿En qué se diferencia? Por ejemplo, la línea de canto del bel canto suele ser una línea más depurada, donde se intenta expresar a través del lucimiento de la voz, ¿no? De la estética. Hay un sentido estético de la voz mediante la finura y una articulación lo más perfectamente posible. Además, la orquestación suele tener menos presencia para dejar protagonismo a la voz. Y en el verismo nos encontramos donde prima por encima de la estética la expresividad de la palabra. Grandes dramas donde a lo mejor el protagonista pues, ha matado a alguien y lo persiguen y hay un conflicto muy grande. Además, de hecho, muchas de las historias veristas están basadas en historias reales que eran presentadas eran publicadas en los periódicos. Entonces el canto se hace más crudo, es más vamos a llamarlo más duro, ¿no? Más doliente, y las orquestas son más grandes. Ese sería, digamos, los dos aspectos. Bel canto, todo más refinado y una estética muy cuidada. Verismo, crudeza y efecto, ¿no? El efecto del momento, el conmover al público, pero de una manera cruda. ¿Podría explicarnos en qué consiste estas dos vertientes? Bueno, pues ya las he explicado. Cambiar la técnica, pues eso. El bel canto se pide una ejecución muy limpia y en el verismo pues hay una forma de atacar el sonido, vamos a decir, más brusca, ¿no? Hace falta una técnica con una mayor resistencia a sonidos más agresivos. Y lo encontramos tanto en, por ejemplo, Mascagni, Leoncavallo. El repertorio de Wagner se hace durísimo en este tipo de ambientes, ¿no? Siempre digo que los tenores que cantan Wagner están hechos de una pasta totalmente diferente porque no entiendo cómo resisten una ópera de 4 horas cantando al volumen. O sea, es inhumanamente imposible, pero lo consiguen, ¿no? Y es por una técnica que se aprende de manera individual a otro tipo de género. ¿Crees que exigir a los cantantes tener capacidad de llenar grandes teatros con su voz puede ir en detrimento de la longitud? Ahora estoy más espeso que la leche. Puede ir en detrimento de la longevidad de su carrera en comparación con la época belcantista. Pues mira, sí. Sí, porque considero que ahora hay teatros casi
casi imposibles de cantar si no se tiene una voz con una naturaleza excepcional. Me refiero a teatros que a lo mejor albergan ya, pues, no sé, 4.000 personas, ¿no? 5.000, y además la acústica pues no sea... Bueno, 5.000, no sé si... 5.000 yo creo que me he pasado. Pero vamos, 4.000, que los hay, o 3.000 y pico. ¿Por qué? Bueno, la Arena creo que tiene bastantes más. La Arena de Verona. ¿Por qué? Porque el teatro nace en un formato para ser representado en salones de los palacios antiguos que nos encontramos por ahí en Europa. Y esto va mutando al teatro a la italiana, ¿no? El teatro de herradura. Evidentemente la voz tiene unas propiedades que si son entrenadas puedes cantar sin micrófono, pero claro, evidentemente dentro de unas posibilidades, ¿no? Tampoco uno puede hacer magia con lo que tiene. Y hay repertorio que exige de una finura y exige de que el público no vaya a emborracharse del sonido, sino que vaya a poner un poco la oreja y ver qué le proponen, ¿no? De hecho, hay óperas que cuando uno empieza a escucharla dice, esto suena muy flojo, ¿no? Está acostumbrado pues al señor este de aquí, que lo ponen con la discográfica a todo trapo, pero luego la realidad es un poco diferente en el sentido de que hace falta una adaptación del oído, pero cuando luego llevas 15 minutos de representación ya todo fluye y va perfecto. Los teatros grandes hacen que, por ejemplo, el repertorio belcantista no se pueda representar como debe, con la tranquilidad del cantante, sabiendo que va a poder aguantar bien toda la obra. Al final, como dice un compañero mío, no se trata casi de impresionar, sino se trata de... Es una frase muy interesante. No se trata de impresionar, sino se trata de expresar. Y los teatros pequeños considero que permiten una mayor capacidad de expresión, ¿no? Y una cercanía mayor con el público. Por ejemplo, el Villamarta me parece un teatro que tiene un equilibrio perfecto de tamaño y sonoridad. ¿Crees que veremos algún día incorporar a la ópera micrófonos? Pues sí, ya lo hay. Ya lo hay. Hay conciertos multitudinarios al aire libre, pues para 30.000 personas, 25.000 personas, y se tiene que hacer uso del micrófono. Y no lo considero una mala herramienta si está bien llevada y la sonoridad se emula bien, ¿no? O si el cantante se oye bien durante la ejecución. Obviamente no se puede permitir que se haga una estandarización de este formato de concierto, olvidando digamos, el formato principal, que es el micrófono, pero como medio me parece muy interesante tanto los conciertos con microfonía como las representaciones que se hacen en cine de óperas de América, de la Scala de Milán, de Londres, porque es un acercamiento que permite a un público más genérico poder disfrutar de este repertorio. Así que no lo veo una aberración siempre que se haga bien y se respete la naturaleza. Se ha cortado, ya he llegado a un momento que el teléfono ha dicho que ya no quería seguir trabajando. A ver, seguimos. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes en un cantante? ¿Qué tipo de cuidados llevas a cabo para proteger tu voz? Bueno, pues las lesiones... La gente tiene una idea sobre que un cantante a la mínima te vas a producir nódulos y pólipos y ya cuesta que este tipo de afecciones vocales se representen. Evidentemente existen, pero para mí la mayor lesión puede ser la fatiga vocal. Un cantante que tiene una técnica que no es muy pulida y que abarca un repertorio que es muy exigente, a la larga, compromiso tras compromiso, se va a empezar a resentir. Entonces las cuerdas vocales van a empezar a sentir una inflamación y un deterioro del pliegue vocal, ¿vale? En el cierre de las cuerdas, donde la pureza del sonido se va a ir empeorando, ¿no? Entonces, para mí ese es el peor deterioro, que la limpieza de la fonación se va perdiendo a causa de sonidos tensos, forzados, intentando cantar por encima de tu volumen natural o poniendo un color de voz, ¿no? Que tenemos la manía esta de el complejo de voz pequeña que quiere sonar más grande de lo que realmente es. Y este tipo de cosas sí, a largo tiempo sí puede generar tanto pólipos como nódulos como hiatos. Los pólipos y nódulos son presencias como de callosidades en
en el vértice de la cuerda. Y un hiato sería que la cuerda no consigue cerrar bien, ¿no? Entonces intenta cerrar, pero siempre se escapa un poquito de aire. Ya depende si es por hipotonía o hipertonía. Si es por presencia de mucha actividad muscular o poca actividad muscular. Y esto va a requerir de un ejercicio de logopedia y de foniatría muy fuerte para poder recuperar la fonación inicial, ¿no? Que se realiza mediante una leve compresión por el aire que pasa, que consigue que las cuerdas se unan completamente, y a través de esa unión, la vibración que genera se reparte en los diferentes formantes de la anatomía humana, y luego conseguimos pues ese sonido, como dicen algunos, de los resonadores, ¿no? Que al final no es más que un efecto paralelo a un trabajo bien hecho desde el propio aire o la articulación y la fonación. Para proteger tu voz, ¿qué herramientas como herramienta de trabajo? El agua. Para mí el agua y el descanso es el 90%, y el otro 10% la alimentación. Cuando uno tiene una representación o semanas de mucho ensayo, cuidar la dieta es fundamental. Evitar que haya reflujo gástrico, que luego por la noche no te suba y te queme las cuerdas. Y el tema de la hidratación, que esté continuamente bien hidratado, que la mucosa esté fresca, esté activa. Por dos motivos. Primero, porque las cuerdas vocales van a funcionar mucho mejor, la vibración va a ser más correcta. Y segundo, porque tener una mucosa activa a nivel de humedad nos va a proteger de agentes víricos del ambiente, ¿no? La mucosa, cuando genera, digamos, el moco, ¿no? Que sería el moco, si está bien hidratado, el moco continuamente hace como una cascada y consigue que todo lo que entre dentro de las fosas nasales o garganta vaya cayendo. Si este moco no está en buenas condiciones, lo que entre se va a quedar ahí y va a empezar a molestar al poco tiempo, o va a proliferar, ¿no? en actividad vírica. Evidentemente no, el agua no te hace convertirte en Superman, pero sí ayuda mucho a mantener el organismo activo. Y además luego también importante el tema del agua para la actividad cerebral. Tener un cuerpo hidratado consigue una mayor capacidad cognitiva de acción, y el canto es una actividad que requiere muchísimo de la actividad del cerebro, y por ello, pues, para mí el agua es el aliado fundamental. Vamos a cerrar a este señor que tiene buena voz. ¿Has tenido alguna vez una pérdida de memoria al cantar en público? Es raro la vez que tienes un concierto y a lo mejor no empieza el aria y dices, adiós, y ahora que viene, ¿no? Y de pronto el cerebro te salta y funciona, ¿no? Pero si has tenido un concierto con mucho estrés, de ajetreo, que no has podido probar a lo mejor la sala, o si la has probado pero un poco tiempo, está todo así o repertorio nuevo, que a lo mejor no tienes demasiado entrenado, o repertorio muy antiguo que hace mucho tiempo que no lo cantas y estás acostumbrado a que salga bien, y de pronto te viene alguna frase que no. ¿Qué haces? O tienes la suerte divina de que tu cerebro se activa de pronto en el último momento y te sale la frase, o tienes la poca vergüenza de inventarte textos en italiano, como a mí me ha pasado alguna vez, y no pasa nada. Evidentemente no te vas a poner a recitar el menú de una pizzería porque quedaría muy cantoso, pero si alguna palabra te falta y sento la cambias por vento, al final consiste en salir adelante como puedes, ¿no? Y es un recurso que se suele utilizar hasta que te venga la inspiración divina. No te vas a inventar un área de 4 minutos entera, pero alguna frase que te puede patinar, yo creo que hasta te la inventas y no te das ni cuenta que te la estás inventando. ¿Cómo piensas que va a afectar esta crisis al sector artístico y a la cultura en general en nuestro país? Pues va a afectar duramente, porque nos nutrimos de los espectadores, y si no hay espectadores, pues no hay dinero y no hay producciones, y todo se ralentiza más, ¿no? Evidentemente, ahora hay teatros como el Teatro Real de Madrid que quieren reactivar la programación, y esto, pues bueno, se hace en un marco donde hay un hándicap muy grande, que es la presencia vírica de este coronavirus. Están habiendo brotes en todos lados y nadie garantiza nada, y se hace todo mucho más difícil. Entonces, si de por sí el sector cultural es un sector maltratado en nuestro país, ahora con presencia de coronavirus pues lo va a ser más. Pero bueno, están habiendo iniciativas como el sindicato de artistas líricos españoles, el ALE,
que intenta pues defender los derechos de los artistas, y es un sindicato que a todo aquel que tenga actividad operística o relacionado con la arte escénica se lo recomiendo, porque se lo están tomando muy en serio, y espero que su labor prospere en este ámbito cultural que tenemos en este país, que todavía no puede competir con países como Inglaterra o Francia, donde está mucho más evolucionado. ¿Nos podrías contar alguna anécdota que te haya ocurrido en tu oficio como cantante? Son muchas, pero que se puedan contar. Vamos a ver. Me recuerdo una vez una Carmen que cantaba con el coro de ópera, y es una anécdota maravillosa. Y estábamos en el ensayo general. De esto hablo hace pues 10 años o más, 11 años. Que yo tenía un Nokia que antiguamente, no sé si se suele hacer ya, pero antiguamente tú lo que hacías es que para escuchar música en el coche sincronizabas la radio del coche con una emisora que el móvil emitía para escuchar tu música por los altavoces y demás, ¿no? Y entonces esta emisora a lo mejor era la 104 punto no sé qué. Y me pasó una vez que yo le quité el sonido al teléfono y estaba en el ensayo, pero de pronto estaba la Carmen cantando el aria de La Habanera, tan conocida, ¿no? Y la mujer pues era Nancy Fabiola Herrera, una mezzosoprano impresionante a nivel mundial. La teníamos enfrente, era el ensayo general, estábamos ya todos vestidos y ya estaba pues a medio metro mía, y hacíamos un coro como de hombres sentados en sillas, ¿no? Estábamos puestos todos así, escuchándola, y en esto que empiezo a escuchar: mensaje número 1 recibido hoy a las 40. Digo, ¿eso qué es? Y la mujer cantando: mensaje número 2 recibido tal. Y empiezo a escuchar que viene de mi compañero de al lado. Mi compañero que me mira, me dice: ¿eso qué es? Y digo: no tengo ni idea. Y la otra cantando: no. Y empiezo a escuchar otro mensaje más, el tercer mensaje: mensaje número 4, no sé qué, Vodafone. Y me mira mi compañero y dice: yo soy Van Quinter, que yo no soy, tío, que me está ganando en el bolsillo, que yo no soy. Y digo: cállalo ya, que nos echan de aquí, que nos echan. Y resultó, claro, era Van Quinter, pero resultó que su teléfono también tenía la misma propiedad. No sé si era el mismo modelo o cómo, no sé cómo pasó. Pero estando el mío en silencio, no sé qué tocaría, no sé, que la Carmen nos ponía el pie encima, a veces encima de la pierna y tal. Yo no sé qué pasó, que conectó mi teléfono con el suyo y empezó a leer desde el suyo todos los SMS míos. Entonces, claro, cada vez que la secuencia se repetía, me leía un SMS nuevo, y ya los últimos SMS no eran de información de Vodafone, eran del tipo de: hemos quedado a las 17:23 en el bar Manolo, ¿te vienes? Claro, imagínate en un ensayo general lo que supuso eso, ¿no? Y la risa que fue luego, evidentemente, a posteriori, cuando terminó la acción y pudimos comprobar lo que fue. Pero en el momento yo los tenía aquí porque, claro, estamos montando una producción con gente importante, y eso fue un hecho que siempre que lo recuerdo me hace mucha gracia. Y como esta, pues muchísimas cosas, tanto de maquillajes horrendos que te ponen, que sales hecho un piltrafa, cosas muy absurdas. Recuerdo una vez de uno que se dejó el micro abierto y fue al baño y sonaba todo lo que estaba haciendo en el baño. Otro que a lo mejor fue al baño, lo llamaron a escena y estaba el hombre en el baño y tampoco salió. Cosas muy interesantes, ataques de risas que me han dado, que tengo que volverme al fondo del escenario en mitad de la escena porque he visto alguna cosa tremenda. Por ejemplo, en un Wagner, que teníamos una escenografía de arena de playa espectacular, una producción del Teatro Real que hicimos en Francia, en Lille, que un señor se vino arriba, cogió la botella de cristal, medio haciéndose el borracho, pues que todo el mundo sabe que en la ópera existe el feliz, el triste, el enfado y el borracho, ¿no? Es como los 4 ámbitos del coro profesional. Es la fiesta, ¿no? El elixir de amor, ¿no? La tristeza, porque alguien se ha muerto. El enfado, porque alguien ha venido a dar el coñazo al pueblo. Y luego el borracho, ¿no? Hay gente que le sale muy bien. El personaje de borracho le sale muy bien. Y a este señor le salía muy bien el personaje de borracho, pero cogió la botella de cristal, se vino arriba, chocó con otro
y en mitad de la escena rompieron la botella de cristal, claro, cayó cristal por toda la escena. Imagínate, todo lleno de arena, adivina tú dónde están los trozos de cristal y nosotros descalzos bailando alrededor, ¿no? Cuando vimos ese fenómeno, de pronto el grupo hizo así y ya toda la danza fue a 7 metros de donde la botella se había caído. Pero imagínate la escena que luego sabíamos que venía un solista, que podían cantar por ahí. Un compañero rápidamente se quitó la camisa, la tiró encima más de ella, se dio un mensaje a los regidores y bueno, se pudo solventar bien. Así que esos son anécdotas así un poquito resaltables de la trayectoria como cantante de ópera. Y bueno, pues ya hemos llegado al final. Agradeceros muchísimo la atención. Espero que de alguna manera esta charla haya podido sumar. Si hay algún indeciso que quiera saber más, no tiene ningún problema en preguntarle a Dani, que me contacte por privado, por las redes sociales, porque siempre es un placer conocer gente que quiere acercarse a este mundo, tanto como profesional como por alguna curiosidad que tenga. Y nada, invitaros a seguir haciendo música, que tengáis mucho cuidado en estos días complicados que tenemos de confinamiento. Y nada, que vaya muy bien el curso. Yo supongo que ya habréis terminado la mayoría. Y si no, pues mucho ánimo y que paséis muy buen verano. Un abrazo a todos.